Buenos días, hermanos. Una vez más estamos acá en la Escuela Bíblica Dominical, ya listos para empezar a estudiar, ¿verdad? Desde la semana pasada estuvimos hablando acerca, tenemos ya 3 semanas en realidad, hablando acerca de lo que es la declaración de fe. El que no la conozca todavía está allá al fondo, la pueden revisar. La vimos un vistazo rápido de todo lo que es la declaración y luego estamos yendo punto por punto, empezando por la Biblia, que es nuestra fuente, ¿okay? de fe, nuestra fuente de doctrina. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la inerrancia de las Escrituras. Yo envié el lunes un audio vía WhatsApp pidiéndole a ustedes o a los que están en el grupo que me colocaran en mi WhatsApp las dudas que tenían acerca de algunos aspectos de la Biblia para poder ir resarciéndolos en esta clase. Sin embargo, solo una persona escribió, entonces yo me imagino que no había muchas dudas. Y la persona que me escribió, al ser una sola persona, podemos hablarlo en persona, o sea, de tú a tú, las dudas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta clase de hoy vamos a continuar, simplemente. No vamos a hacer la continuación de la semana pasada, sino una clase distinta, pero que tiene que también ver con lo mismo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la inspiración divina. ¿Qué es lo que es la inspiración divina? Y tiene también que ver mucho con lo que estuvimos hablando en la clase pasada sobre la inerrancia, sobre la perfección de la Escritura, ¿verdad? En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de lo que es la Biblia. Nosotros sabemos, todos tenemos una Biblia. La mía estaba en algún lugar, no sé dónde la dejé. La tenía en la mano ahorita. En fin, todos tenemos una Biblia. Y, a ver, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66. ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento? Lo pillé. 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. ¿Verdad? ¿Cuál es el libro más viejo de la Biblia? Génesis. No. El libro de Job, ¿verdad? Que fue escrito, el libro de Job, que fue, la Biblia es un compendio de 66 libros que dice ahí, que tiene aproximadamente, unos dicen que 37, otros hablan de 39, vamos a poner 40 autores, y que fue escrita a lo largo de 1400 años. Como bien lo dijo Bexy, el libro de Job es el más antiguo del Antiguo Testamento. Fue escrito en el 1460 aproximadamente, antes de Cristo obviamente. Y el libro más actual del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? No, el libro más actual del Antiguo Testamento. Malaquías, correcto, que fue escrito en el 400 antes de Cristo, ¿verdad? Fue el último de los profetas antes de que viniera Jesucristo. Y el libro más antiguo del Nuevo Testamento, ¿cuál sería? No siempre el primero es el más antiguo. Fíjense que Job está como a la mitad y el más antiguo, no es Génesis, ¿verdad? El más antiguo, la datación más antigua es Santiago, ¿okay? Que fue escrito aproximadamente en el 45 después de Cristo. A ver, y el más actual, ahí sí se lo tienen que saber. ¿Hechos? No. Apocalipsis. Bueno, hay dos versiones. Una dice que Apocalipsis y otra versión dice que el Evangelio según San Juan. ¿Okay? Están ahí entre las dos, no se sabe realmente cuál, pero fueron escritos entre el año 95 y 100 después de Cristo. Entonces bien, estos son unos pequeños datos para que nosotros veamos que la Biblia empezó a escribirse hace 3.600 años, ¿verdad? 3.479 años aproximadamente. Más de 3.000 años, ¿verdad? Y terminó de escribirse hace como 1.900 años. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque la Biblia abarca un montón de tiempo. Distintas culturas, distintos tiempos, distintos lapsos, distintas personas. Fíjense que fueron escritos por 40 autores. Y también distintos idiomas. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? En arameo, en hebreo y en griego, ¿verdad? Principalmente. El Antiguo Testamento fue casi todo escrito en hebreo, salvo algunas partes
del libro de Daniel, el libro de Ezequiel también tiene algo de arameo, y por supuesto, estoy hablando de los escritos originales, ¿verdad? Después hubo traducciones, hubo también manuscritos que se hicieron en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no en griego actual, sino en griego koiné, que es el griego de uso normal, de uso frecuente para la época. Además de eso, y ella entrando en tema, nosotros tenemos una pregunta que es el título de esta clase, que es acerca de la inspiración. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí. Sí. ¿Es dictada por Dios? No. No. ¿Ok? Dios no dictó palabra por palabra para que el escritor escribiera. Dios motivó al escritor para que escribiera las cosas que escribió, que por supuesto era un mensaje que venía de nuestro Señor. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros podemos ver ciertas diferencias a lo largo de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, para un montón de cosas, ¿verdad? Sin embargo, los libros tienen una cierta estructura distinta el uno del otro. ¿Por qué existe una estructura distinta entre libros? No es lo mismo, un libro nunca va a ser lo mismo. Un libro escrito por Moisés, que ahí tenemos en la pantalla, fue un hombre de leyes preparado por los egipcios, ¿verdad? Él iba a ser, o tendría que ser el consejero de su hermano que iba a asumir como faraón, tendría que tener una educación bastante buena. Tampoco es lo mismo un escrito hecho por Salomón, que es el hombre o el rey más sabio que ha habido, el que le pidió a Dios sabiduría. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dijo, ¿qué cosa? Que aún lo que no me pediste te lo daré, ¿se acuerdan? Ya. Y tampoco va a ser lo mismo un libro escrito por estas dos personas a uno escrito, por ejemplo, por el profeta Amós, quien, según él mismo, nos dice que él no es ni familia de profeta, ni desciende de profetas, que él simplemente es un pastor y recogedor de higos silvestres. No quiero con esto menospreciar a un pastor, no me malentiendan, pero debemos saber que una persona, voy a usar esa palabra, del vulgo, una persona, digamos, de poca educación, nunca va a tener el mismo dialecto, la misma forma de expresarse, va a usar la misma palabra que un rey o que una persona universitaria. Eso no es ofensa para nadie, es algo que se puede evidenciar, ¿verdad? Un campesino. Un campesino, exacto, sin menospreciar a los campesinos, ¿verdad? Pero sabemos que su forma de hablar, su forma de expresarse no va a ser igual. Entonces, por eso tenemos diversas estructuras en los libros de la Biblia. Por eso hay, de hecho, yo comentaba en la clase pasada que si nosotros leemos, o si se pudiera leer, yo no sé leer hebreo, pero eso uno lo puede conseguir por internet, esas comparaciones. Si usted pudiera comparar el libro de Crónicas, el libro original de Crónicas, y el libro de Reyes, que hablan relativamente de lo mismo, o es una historia que continúa, ¿okay? Si pudiéramos leer esas dos historias, podríamos ver que el hebreo que se emplea en Crónicas es muy distinto al hebreo que se emplea en Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Son pequeños datos que nos hacen ver las diferencias dentro de la misma escritura. Y ahora sí, vamos a ir al tema que nos atañe esta mañana, que es acerca de la inspiración. Yo sé que ustedes lo tienen en la pizarra, yo lo voy a leer acá. Dice, la palabra inspiración se refiere al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente, ¿qué cosa? Exhalada. Exhalada por Dios, ¿verdad? Entonces, acá es donde empieza lo interesante. Nosotros vamos a 2 de Timoteo 3:16. Vayamos y leámosla, por favor. Yo necesito mi Biblia. Voy a tomar un momento, porque la tenía en la mano. Hace un minuto la tenía en la mano. Y no sé, creo que la metí acá. Revisa, por favor, mi Biblia. No, en el delante. Sí, la tenía en la mano ahorita. Gracias, hermano, pero no le voy a quitar su Biblia. Gracias. Bien, vayamos a
Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo sé que todos no sabemos este pasaje de memoria prácticamente. El que lo tenga lo puede leer, por favor, mientras yo lo consigo acá. ¿Alguien que lo tenga? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, ¿verdad? Fíjense, nosotros tenemos, todos nosotros usamos una versión Reina Valera, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la misma. Sin embargo, nosotros sabemos también que hay diversas versiones disponibles. Lo bueno de tener tantas versiones es que nosotros podemos hacer una investigación más exhaustiva. Yo siempre utilizo a modo, no de comparación, pero sí a modo de complemento, la versión Peshitta, que es una versión escrita desde unos manuscritos arameos que se obtuvieron en el siglo IV más o menos, que se obtuvieron o se escribieron, no recuerdo, en el siglo IV. Uso la Peshitta y uso la Biblia de las Américas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las tres, Reina Valera, Biblia de las Américas y Peshitta, tienen formas distintas de escribir las cosas. Y en el caso de la Biblia de las Américas, yo los invito, miren, si todos, yo creo que ahorita todos tenemos celular, ¿verdad? Los que tengan celular en su mano y que tengan internet, vayamos a Google, vayamos un momentito, hagamos un ejercicio, ¿verdad? Vayamos a Google y busquemos Segunda a Timoteo 3:16 y escriben entre paréntesis LA, LB, LA. No tengo acá los plumones. A ver, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Hay una página que se llama Bible Gate Away, algo así se llama. Es muy buena. Y en esa página pueden conseguir la versión de la Biblia de las Américas muy fácil. Hacia arribita, todas las versiones y ahí dice. ¿El qué? LBLA, la Biblia de las Américas. Para que veamos algo bueno que tiene esa versión. En comparación, por ejemplo, o en complemento con la Reina Valera, no lo tiene, y la Peshitta tampoco lo tiene, ¿verdad? ¿La tenemos? Ya, segunda Timoteo, de todas maneras acá están en la pizarra, pero yo quería que ustedes lo vieran por ustedes mismos. La versión, la Biblia de las Américas dice esto, la que está en internet, ¿okay? No sé si la física tiene esto, pero la que está en internet dice toda escritura es inspirada por, y tiene esto entre corchetes, que en este caso es un A, ¿verdad? Una A. Dios, y B, útil para enseñar, para leer. Estos son pequeños links que si nosotros nos metemos en esa página, dice see footnote. O sea, en español sería ver el pie de página, básicamente. Entonces, si nosotros vamos a ese pie de página en la Biblia de las Américas, ¿y por qué digo esto? Porque lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Nos vamos a dar cuenta que esa A que está acá, el que la tiene en su teléfono puede pinchar sobre la A, se va a dar cuenta que dice, ¿qué cosa? ¿La vieron? ¿No? Bueno, acá dice, dada por el aliento de, ¿verdad? Es lo que significa, o otra forma de traducir, inspirada por. Es básicamente lo que se utiliza, ¿verdad? Este tipo de footnote, o pie de página, ¿verdad? O pie de nota, sería en español. Este tipo de pie de nota es lo mismo que sale en la versión Reina Valera, acá abajito, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia de las Américas incorpora algunos otros que no están acá, en este caso este. Entonces, ¿por qué esto es importante? Si nosotros nos vamos al idioma original, otra página que yo recomiendo mucho, que ya la he recomendado acá, es esta que está acá, que es Logos Locos. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve esa página? Para poder hacer traducciones desde, acá está la página, logoslocos.com. Es una Biblia interlineal online, gratuita, sin publicidad, es espectacular, que nos permite ver los idiomas originales. Enrique, ¿y por qué es importante saber los idiomas originales? Porque nosotros, vuelvo y repito, tenemos, en español debe haber que unas 25, 30 versiones diferentes de la Biblia, y en inglés la cosa es peor todavía, no sabrá, unas 40 versiones diferentes. Entonces la idea de ver los idiomas originales es poder hacer comparativas que quizás no podríamos hacer en las Biblias que tenemos en castellano. Y este espacio se supone que es para eso, para hacer investigación, para estudiar, ¿ok? Por eso hay que usar los recursos.
Les recomiendo esa página, y si entráremos a esa página, suponiendo que tuviéramos internet ahora acá, ya yo lo hice y tengo los screenshots, ¿verdad? Las capturas de pantalla, nosotros vamos a encontrar algo como esto. Fíjense, acá estoy usando versión Reina Valera 1960. No es que me guste más la Biblia de las Américas, esto uso las dos. Entonces, en la versión Reina Valera 1960 de Logos Locos, nosotros tenemos esto que está acá, que es básicamente el versículo que estábamos viendo, pero en el idioma griego koiné. Lo que más nos importa de este pedacito, ya yo he usado esto anteriormente, así que imagino que más o menos entienden por dónde voy. Lo que más nos importa de esto es básicamente estas tres palabras que estarían acá. Es este pedazo de acá, ¿verdad? Lo agrandamos y fíjense que nosotros nos vamos al original. Esta palabra se pronuncia seopneustos o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Qué significa básicamente, según esta traducción? Insuflado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es insuflado, Enrique? Bueno, vamos a ver. Tenemos en esa página, tenemos esta opción de número que nos permite entrar a la palabra, ver qué es lo que significa esa palabra, y ya vamos a ver por qué es importante saber lo que significa la palabra. Si nosotros entramos a este numerito, nos va a salir esto, ¿ok? Dentro de la página, seopneustos, que significa inspirar, ¿verdad? Es como se traduce en una forma muy general. Sin embargo, vemos que deriva de otra palabra, que no se la voy a mostrar ahorita, y de una derivación presunta del 4154, que la vamos a ver. Y que su definición, la definición de seopneustos, es divinamente soplado en, ¿verdad? Así tal cual, es como lo define, o como lo que significa realmente esa palabra, divinamente soplado en. Y si nosotros abrimos esta, porque fíjense que nos dice que esta palabra, esto no es una clase de griego, yo sé, pero vamos a ir descifrando este tema, ¿verdad? Esta palabra viene de un derivativo o de una derivación del 4154, que 4154 vendría siendo la palabra neo. Si nosotros vemos la anterior, ¿verdad? Neustos se deriva de esta palabra, que significa ¿qué cosa? Respirar duro, ¿verdad? Eso. Cuando uno está como acelerado, ¿verdad? Y que también se puede usar, fíjense, en Reina Valera se utiliza como soplar viento, y se puede comparar con 5594, que básicamente es otra palabra que significa respirar normalmente. ¿Está todo claro hasta acá? O sea, las palabras son números. No, los números son links. ¿Entiendes? Es un link Para definir la palabra, claro. Si nosotros vamos a la página, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que encima de cada palabra se nos da un número. Esos números son referencias, son un link. Tú te metes en ese número y te va a permitir acceder a lo que significa la palabra. ¿Por qué razón esto es importante, hermanos? Porque hay palabras, sobre todo en el hebreo, que se puede usar, y ahorita lo vamos a ver. La palabra que se utiliza para soplar es la misma palabra que se utiliza para destruir. Entonces, no tiene mucho sentido en el idioma castellano. El idioma hebreo es un idioma cortito, muy, muy, muy cortito. Hablábamos la semana pasada que por eso se usan muchas alegorías, por eso se usan muchas metáforas, se adorna el lenguaje. Por ejemplo, el que mora, ¿cómo era el salmo? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Es como muy poético el idioma, porque necesita explicar. Por ejemplo, recoger a las gallinas, a los polluelos debajo de las alas de la gallina. Es algo muy poético el idioma, porque como era tan corto de palabras, necesitaba explicarse de una manera diferente. Entonces, bien, volviendo, no recuerdo dónde quedé, esto ya lo vi, esto también. Esto también, neo, ¿verdad? Entonces, volviendo a 2 de Timoteo 3:16, vemos que la palabra, se me dificulta pronunciar esto, seopneustos, seopneustos, algo así, no sé. La versión, la palabra, esta palabra, seopnesutos,
¿verdad? No, creo que está mal escrito ahí. Bueno, en fin, esa palabra, ¿verdad? En Reina Valera se traduce como inspirado, ¿verdad? Mientras que en la Biblia de las Américas se traduce como dado por el aliento de, ¿verdad? Pero la tercera versión, en Logos Locos, significa lo que vimos anterior, vamos a ver ahí, ¿verdad? Divinamente soplado en. ¿A quién les recuerda este versículo? O estas palabras, divinamente soplado en. A mí me recordó dos cosas cuando lo leí. A ver, Adán Sopla el aliento, claro. sopló el aliento de vida, y el otro que me recordó a mí fue cuando Jesucristo con sus apóstoles sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra que se usa para lo que hizo Jesús es distinta, es otra palabra. Por eso le digo, el hebreo en comparación con el griego son dos idiomas completamente diferentes. ¿Okay? El griego tiene palabras para todo, tiene incluso más palabras que el idioma castellano, tiene incluso, yo no soy lingüista, nada por el estilo, pero tiene incluso formas verbales que no existen en otro idioma, ¿okay? Que se utilizan para comparar con otras cosas, mientras que el hebreo no es así. Entonces, si nosotros vamos a Génesis 2, versículo 7, vayamos, Génesis 2, versículo 7. Génesis es el primer libro de la Biblia, pero no el primero escrito, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer escrito, hermana Dinelia? Sí, prestó atención. O le soplaron. Lee. Sí. ¿Me lo tenemos? Génesis 2, versículo 7. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, ¿verdad? Ser viviente básicamente se puede definir como un alma viviente, ¿ok? Es por eso que les digo del idioma hebreo. El idioma hebreo, la misma palabra de alma es la misma palabra que se utiliza para ser o para persona, o creo que también se utiliza para criatura, si no me equivoco, pero es un idioma bien cortito, volviendo al tema. Entonces, bien, nosotros sabemos, hay un alma viviente, llegamos a ser vida, pero lo que nos interesa básicamente es que el Dios sopló directamente en su nariz el aliento de vida. Entonces, bien, cuando nosotros vamos a la palabra sopló, cuando nosotros nos vamos al hebreo de ese versículo, fíjense, Génesis 2:7, versión Reina Valera, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros podemos ver todas las palabras que están acá en hebreo, ¿verdad? Pero lo que más nos importa son esta línea de acá, ¿ok? Que está ahí resaltada en grande, que dice: y sopló en sus narices el aliento de vida. ¿Se acuerdan cuando hablé de que Jesús sopló y era otra palabra? Bueno, esa palabra, bueno, está ahí. Perdón, hermanos, hay algo. Ahí está. ¿Verdad? Esa palabra, ¿verdad? Que sopló el aliento de vida, es esta neo, es esta que hablamos la clase anterior, la diapositiva anterior, que no la íbamos a definir, ¿verdad? Es ese, soplar, viento, así, comparado o distinto a 5594, que les dije que era respirar normalmente. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Sé que son muchas palabras, muchos números, pero ya van a ver por qué llegamos a esto. Lo que nos importa básicamente de esto es esta palabra de acá, 5397, que en hebreo es la palabra neshama o neshama, ¿verdad? Es la pronunciación correcta, neshama, que significa ¿qué cosa? Aliento o alma. Pero si nosotros vamos a la definición de neshama, que es la que tengo acá, dice, se pronuncia neshama, de una derivación de otra palabra, y fíjense lo que significa. Puede ser un resoplido, un viento, furia, aliento vital, ¿y qué cosa? Inspiración divina. Intelecto, o en concreto un aliento animal, ¿verdad? Y se define en Reina Valera, fíjense,
Esta misma palabra, y es lo que hablaba del idioma hebreo, esta misma palabra neshama se puede utilizar tanto para aliento, ¿verdad? Este tipo, ese es el aliento, como para viviente. Entonces, fíjense, puede significar aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viviente, etc. ¿Verdad? Tiene un montón de significados. Están entendiendo por dónde voy, y con esto ya estoy a puntito de terminar. Esta clase es cortita, que es básicamente elegir desarrollar un versículo, ¿verdad? Pero ¿qué quiero llegar con esto? ¿Acaso Dios, cuando me llamó sobre Adán, tuvo una acción determinante como dictarle algo, o simplemente le entregó una parte de él a Adán? No sé si estoy haciendo la pregunta correcta, pero lo que quiero hacer la comparación es porque muchas personas se preocupan porque la Biblia tiene errores de escritura, escribir el autor. ¿Saben la única parte donde Dios dictó? En los mandamientos. En ninguna otra parte se nos dice que Dios con su boca dictó lo que se iba a escribir. De hecho, los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, ¿verdad? Pero vino Moisés en uno de sus ataques de rabia, que sabemos que Moisés era bien favorito, como dice acá, mecha corta, ¿no? Bien mecha corta. Agarró esa cuestión y la rompió, y después tuvo que hacer uno nuevo y lo escribió él con martillo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Definitiva y concretamente, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Escrita por Dios? No. Inspirada por el Espíritu de Dios a hombres que escribieron según el contexto histórico, según sus conocimientos, según su forma, según su educación y según a quién se estaba dirigiendo. No es lo mismo leer el Evangelio según Mateo, que está dirigido, ¿a quién está dirigido? A los hebreos, a los judíos, que leer el Evangelio según San Juan. Nunca va a ser lo mismo. Lo que nosotros debemos saber es que la Biblia, a pesar de que fue escrita en 1500 años de antigüedad, lo que dice Génesis es lo mismo que dice el Evangelio de Juan. Todo habla acerca de la venida del Mesías, de la redención del hombre y de la llegada y la glorificación de Jesucristo. Ah, hermano, pero es que ellos lo pudieron haber leído, por eso se fueron copiando unos con otros. En aquella época no existían fotocopiadores, no existía internet. ¿Saben cuánto se demoraban en copiar un solo libro? Años. Hasta 6 o 7 años en copiar un libro completo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Pedro tenía acceso a leer un libro? No lo creo. Él no sabía leer. De hecho, se dice que Pedro no sabía leer. ¿Cómo hacían ellos? Iban a la sinagoga, iban al templo, el sacerdote explicaba, hablaba y ellos escuchaban. Ahora yo les pregunto, ¿quién de aquí se acuerda exactamente lo que yo dije la semana pasada? Absolutamente nadie. Es imposible para un humano poder relatar en el año 95, fíjense lo que estoy diciendo, en el año 95 que se escribió el Evangelio de Juan, es imposible recordar lo que dijo Jesús, vamos a poner 60 años antes. Y que eso que está escribiendo ese Juan, en la isla de, ¿cómo se llama la isla? Patmos, sea exactamente lo mismo que escribió Mateo, o que escribió Marcos, o que escribió Lucas, suponiendo que Lucas estaba, no sé, vamos a poner que estaba en Roma. No sabemos dónde escribió el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Es imposible que tengan una memoria tan fotográfica como para recordar exactamente lo que se escribió y que eso no sea por inspiración divina, hermano. Básicamente ese es el objetivo de toda esta cosa que saqué, pero es para que ustedes vean que la Biblia no es escrita por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo que movió a los hombres a escribir. Y terminando, y ya voy a terminar, cierro con este versículo, que no solamente está en 2 Timoteo 3:16, la inspiración divina. Pedro también nos dice, un hombre que no sabía leer, ¿verdad? Que tenía una educación bastante pobre, una educación de pescador, básicamente, dice en 1 Pedro 2, 20 y 21, pero ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura, y sabemos que cuando habla de la Escritura se está refiriendo
al Antiguo Testamento. De hecho, Pablo cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, también se refiere al Antiguo Testamento, porque yo me imagino que Pablo no sabía la significancia que iba a tener sus cartas, ¿verdad? Pero dice, pues siguiendo con el versículo, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén.